¿cómo es que tú te conociste con él, te relacionaste con él y pasaste a ser parte del gobierno en los inicios del correísmo? Yo nunca fui parte de Alianza País, jamás estuve en una reunión, obviamente nunca estuve de acuerdo con la conformación de ese movimiento y peor con todas las iniciativas que tomaron. No obstante, yo creo que él me invita a formar parte del gobierno que lo ocupé en la Corporación Financiera Nacional durante un año en la presidencia, más que nada porque yo le había invitado a él varios años antes, por ahí por el año 2003, a formar parte de un grupo que teníamos de opinión que se llamaba Foro Ecuador Alternativo. Y él estuvo allí, era un junior en esa época, que estaba en una época de aprendizaje que yo creo que todavía no la termina, porque no creo que entendió nunca lo que realmente la economía es y la política económica en un país pobre. Y más bien creo yo que fue por conveniencia que me invitó y obviamente lamentablemente topé que en el momento ya de tener una interrelación en el gobierno, él tenía claramente un fin muy personal, muy particular, no le interesaba el desarrollo del país, no le interesaba el rescatar a la gente pobre per se como un objetivo de vida. Le interesaba como parte de un proyecto político que les llevara a perennizarse y por tanto, así como yo me separé de su gobierno, gente valiosa del gobierno se separó y muy pronto y se quedó con gente inexperta, con gente a la cual pueda manipular y esos han sido los cuadros del gobierno durante los 10 años. La parte más importante de mi relación con él fue en el momento en que, porque yo develo un acto de corrupción en el gobierno de Maguad que había ocurrido en la Corporación Financiera Nacional, cuando uno llega, pide informes a saber en qué situación está la institución para saber qué cosas tiene uno que hacer, descubro que había habido un gran desfalco ahí, un asalto, como lo he dicho muchas veces, que no se conoció antes en el país. La corporación fue saqueada en 1.178 millones de dólares, que no es poco dinero. Ahora, traído a valor presente, eso valdría 3.500 millones de dólares, que tanto el primer valor como el segundo son cantidades enormes en un país pobre. Y obviamente porque yo develo eso y le mando un informe, él decide conformar una comisión para estudiar todo el fenómeno del año 2000 del feriado bancario y me encarga la presidencia. Pero ahí las primeras sorpresas, digo primeras porque después todo el camino fue un cúmulo de sorpresas, es que cuando me pide a mí, él quiso ya darme conformado el grupo que conformaría la comisión, algo así parecido a como ahora le impuso a Lenín Moreno su gabinete, la asamblea y todos los cuadros del gobierno. Quiso hacer lo mismo conmigo y yo me opuse, entre otras razones porque yo había develado en el informe que uno de los artífices del asalto a la Corporación Financiera Nacional era un señor Pedro Delgado, a quien yo no lo conocía, no había oído nunca de él, pero que había sido funcionario de la Corporación Financiera Nacional en el gobierno de Maguad, alto funcionario, al punto que él es el que propone el mecanismo de que se utilicen los certificados de depósito reprogramado para que la corporación asuma las pérdidas. Y por tanto, el momento en que yo pongo en el informe eso, se supone que era uno de los acusados. El otro acusado, por parte de quienes suscribieron el informe, que fueron todos los altos funcionarios de la Corporación Financiera Nacional en el año 2007, presidido por el gerente general Iván Tobar. Al recibir el informe se lo paso a él y le comunico que la cosa era muy grave y que yo tenía la obligación de seguir los procesos legales y sobre todo recuperar el dinero. Mi sorpresa es que cuando me invita al Palacio para conformar esta comisión que decidió que vaya con atribuciones más amplias que solo la corporación, sino a todo el sistema, me sugiere, no es que me sugiere, dice que en la comisión debería estar también un señor Pedro Delgado. Y obviamente me sorprendo porque le digo, pero o sea, estábamos en una reunión con sus asesores y yo no podía ponerlo en evidencia tan bruscamente ese rato y le hago unas señas diciendo, estás mal. Uno hace unas señas cuando uno no puede hablar delante de la gente, so pena de herir susceptibilidades que no venían al caso. Y como no me entendiera, me dice, ¿qué es lo que pasa? Le digo, perdóname, pero yo no puedo aceptar que tú me impongas de ese grupo, así que dame 48 horas para sugerirte el grupo que me acompañe en la comisión investigadora
Y si es que en ese lapso tú no estás de acuerdo con esas personas, evidentemente nos retiramos todos de este asunto. ¿A quiénes le propuse? A Monseñor Víctor Corral, el obispo de Riobamba, por la seriedad elemental del tema, a Ramiro Larrea, que había sido el presidente de la Comisión Anticorrupción, un hombre impoluto, uno de los grandes ecuatorianos que ha servido al país patrióticamente, y a Jorge Vivanco Mendieta, que era un periodista, porque me parecía que la prensa más honrada del país, la más comprometida tenía que estar, y Jorge Vivanco había realizado una lucha contra la corrupción durante mucho tiempo, de paso brindo mi homenaje póstumo a él. Entonces fueron los nombres tan de peso que ya no le quedó más remedio que aceptar, y obviamente me lo comía Pedro Delgado, y Pedro Delgado pasó a ser observado por la comisión y ya no como parte de la misma. Ahí empezaron mis dudas. En primer lugar, el decreto fue muy limitado porque prácticamente nos decía que tenemos que hacer la investigación y entregar un informe, evidentemente, a la autoridad competente, que era él. Y que obviamente el momento en que ya empiecen los trabajos, había un presupuesto del cual nunca utilizamos porque yo seguí trabajando en mi función, las otras personas trabajaron ad honorem, pero nos reuníamos permanentemente en los locales de la Corporación Financiera Nacional e íbamos haciendo informes a la prensa periódicos sobre lo que íbamos encontrando. La metodología fue muy sencilla. Ninguno de los que estábamos ahí teníamos experiencia en hacer las de sabuesos o de investigadores privados. Entonces, lo que hicimos fue abrir las puertas, que todo el mundo que tuviera información, que todo el mundo que quisiera asistir, que vaya, que pida una cita y que nosotros le recibiríamos para que nos entregue toda la información que conocía al respecto. Así fue como ocurrió. Realmente mucha gente llegó voluntariamente con documentos, unos de una naturaleza muy financieros, otros más políticos, otros más legales, y recibimos todo aquello y recibimos absolutamente a todos. Obviamente grabamos todas y cada una de las intervenciones y esos récords de grabaciones formaron parte de la investigación. Entonces, cuando ya en un momento determinado consideramos que había suficiente evidencia en determinar los responsables, que obviamente recaían en dos personas que habían tomado esa iniciativa en el gobierno de Mauad. El más importante, el verdaderamente responsable del asalto a la Corporación Financiera Nacional era un ex ministro de Mauad, ex superministro de Mauad, que se llama Juan Falconi Puig, que en el gobierno de Mauad ocupó las altas funciones de superministro de la producción y que simultáneamente en ese gobierno desempeñó las funciones de presidente de la Corporación Financiera Nacional. Hombre de confianza, hombre de total poder en el gobierno de Mauad, ministro y simultáneamente presidente de la corporación. Bueno, en el gobierno de Mauad se firma un decreto mediante el cual insólitamente, transgrediendo todas las leyes monetarias, todos los códigos civiles que determinaban que la política monetaria solamente podía ser realizada por los funcionarios del Banco Central. En ese entonces, evidentemente, había el sucre y la política monetaria era la defensa del sucre. Ese era el objetivo fundamental. Entonces, todos los mecanismos, y esto lo conozco porque yo ocupé las altas funciones de gerente del Banco Central, yo sabía que todo lo que es cuestiones que afecten al financiamiento, al funcionamiento del sistema de mercado y sobre todo la emisión monetaria, solamente se podía hacer con autorización del directorio del Banco Central y por parte de esa institución. No obstante, aquí lo curioso es que el ministro de la Producción, conjuntamente con el presidente, firman un decreto, el decreto 1492, que establece que la Corporación Financiera Nacional le obliga a recibir unos certificados de depósito reprogramado que había sido creado en el Ministerio de Finanzas para permitir que en el momento del feriado bancario pudieran aquellos que tienen ahorros poder pagar sus deudas a los propios bancos dentro de ellos, y después se amplió un poco más el mecanismo, pues que la Corporación Financiera Nacional, independientemente de que tenga o no recursos, porque nunca se hizo un estudio al respecto, recibiera estos certificados de depósito reprogramado que en el mercado se transaban con descuento. Un papel que nominalmente valía 100 se transaban al 40, 50, 60%, es decir, con un castigo, porque evidentemente había una crisis bancaria que no
no otorgaba suficiente confianza a los mecanismos secundarios, como es este caso de los certificados. Lo insólito de eso es que con un decreto le obligan, el decreto dice que la corporación está obligada a recibir papeles que valiendo 100, realmente en el mercado solamente valía 40. Entonces la corporación lo que hizo, pagó un papel que valía 40, le obligaron a pagar 100 y la diferencia fue la pérdida que la corporación asumió en cada uno de los papeles, que totalizaron más o menos la mitad de los 1.178 millones de dólares, porque la segunda mitad eran garantías que los prestatarios habían entregado al sistema bancario por préstamos otorgados porque la corporación era banca de segundo piso, y que en el momento de la crisis se hicieron los locos y ya no pagaron, y tampoco la superintendencia de bancos ejecutó las garantías. Entonces le entregaron papeles y acciones y documentos, escrituras de bienes que no tenían ningún valor, con lo cual la corporación también asumió esa pérdida, con lo cual se completaron los 1.178 millones de dólares. Entonces hubo dos líneas en que se perjudicó al Estado. Álvaro Guerrero, el entonces gerente del Banco de la Previsora, le convenció a Maguad de que el Banco Central le dé crédito al sistema financiero cuando había estado prohibido por la ley, inclusive por la Constitución, hasta el año 1998. Entonces, puesto que hacen el feriado bancario y Maguad le hace caso a este banquero, el Banco Central entregó recursos de emisión y el Banco Central, es decir, el país perdió cerca de 8.000 millones de dólares. Pero esto hay que sumar las pérdidas de la corporación, que no se supo sino hasta que yo llegué a la corporación, develé, y gracias a la denuncia mía es que se conforma la comisión esta. Es insólito que en el país nadie haya dicho nada en un lapso cercano a 8 años que habían transcurrido desde la medida del feriado bancario y de las pérdidas de la Corporación Financiera Nacional, y que realmente era insólito porque habían pasado varios directorios, varios ministros de finanzas, varios ejecutivos, presidentes, vicepresidentes, se habían alternado en el poder, y sabiendo, porque teníamos ya evidencia de que los diferentes gestiones de gobierno se conocía del tema de la corporación. Varios directores tomaron cartas en el asunto, uno de ellos suspendió el mecanismo. En un momento determinado, la Corte de Justicia y los tribunales en general de garantías constitucionales declararon nulos esos decretos y esos papeles, y por tanto fueron retirados del mercado. Eso ocurrió en el lapso de los 8 años al que me refiero. Se tomaron medidas administrativas para que no se siga afectando más a la corporación y al país. Ok, se tomaron medidas, pero no se hizo una publicidad por parte del Estado haciendo conocer al país de dicho atraco, y tampoco se tomaron ninguna medida judicial. No había evidencia, nosotros no encontramos evidencia de que se haya denunciado esto a las autoridades jurisdiccionales competentes. Tú hablaste de dos personas, Juan Falconi Puig, que emite el decreto, me parece, y la otra persona sería Maguad. Bueno, la otra persona es Pedro Delgado. Obviamente Maguad está explícitamente responsable de los decretos y de todo lo que ocurría, porque un presidente de la República en decisiones de esa naturaleza lo tenía que conocer, ni faltaba más. En una entrevista con Carlos Vera en Ecoavisa, yo le dije que habían aproximadamente unos 300 responsables, que evidentemente habían pasado en 8 años, ya he dicho, varios ministros, varios directorios, varias comisiones ejecutivas. Obviamente estaban los congresistas, las asambleas, los presidentes de las cortes, las mismas cortes, los fiscales, las contralorías, los superintendentes, y dije que habían más o menos 300 personas responsables. Y entonces, pero los que generaron el mecanismo, de donde vino la autoría intelectual y material, fue de Juan Falconi Puig, que para mí es el eslabón perdido entre lo que ocurrió en el feriado bancario del 99-2000 y lo que ocurrió ahora en el feriado petrolero y la crisis que estamos viviendo en el gobierno de Correa. Él es el eslabón perdido que estuvo oculto durante 8 años hasta que yo lo develé. Y sostengo que hay conexiones, que hay vasos comunicantes entre lo ocurrido también en el gobierno de Maguad y el gobierno de Correa,
porque no puede ser de otra manera que Juan Falcón Puig, que fue un alto funcionario en el gobierno de Maguad, haya ocupado también las altas funciones de representar al presidente de la República y al país en la embajada en Ginebra ante la Organización Mundial del Comercio, y que obviamente tenía otro tipo de responsabilidades que pronto se sabrán que les había sido encargadas por el presidente Correa. Así que hay eslabones perdidos y hay vasos comunicantes entre lo uno y otro. Una primera moraleja de esto debería ser para el país el que cuando no se emprenden las acciones legales y las sanciones correspondientes a los autores, cómplices, encubridores y beneficiarios de estos mecanismos, el país vuelve a incurrir en grandes atracos, en grandes perjuicios, en gran corrupción como lo que ocurre ahora. Concretamente, Juan Falcón Puig, yo lo he dicho públicamente no menos de unas 200 veces en distintos canales de comunicación. Él fue el autor intelectual. Eso lo ha comprobado el propio Pedro Delgado, primo del presidente de la República, Correa. Él fue el autor intelectual, el que firma el decreto, el que lo ejecuta como presidente del directorio de la CFN. Él es el que pide al directorio que apruebe y Pedro Delgado presenta el mecanismo. Ahora Pedro Delgado ha aclarado que fue por pedido de Falcón y Puig que tuvo que hacer ese estudio y hacer esa presentación y que él no tenía ningún rango decisorio de carácter político y por tanto no podía ser responsable en el mismo nivel que sí fue Juan Falcón y Puig. Se aprueba el mecanismo, se hace el saqueo de la Corporación Financiera Nacional y lo más infame es que se beneficia una pariente del propio Juan Falconi por $1 millón, es decir, quien generó el mecanismo, el que hizo aprobar, le pide a su hija que haga uso de ese mecanismo y se beneficia a la familia con $1 millón. Y más grave aún, cae el gobierno de Maguad al poco tiempo y adviene el gobierno de Noboa, de Gustavo Noboa, y Gustavo Noboa lo nombra superintendente de bancos. Y obviamente no es difícil inferir que como superintendente de bancos se encargó de tapar todo, de que no haya investigaciones, de que no se sigan las acciones correspondientes y a partir de eso, en consecuencia, se tapó el asunto durante 8 años hasta que yo llegué y develé quién era el eslabón perdido de las grandes pérdidas del país en ese entonces y ahora. ¿Qué es lo que hace Correa cuando tiene toda esta información? ¿Cómo tú se la presentas y cuál es su reacción? Claro, bueno, yo dije hace un rato, yo originariamente pensé que era precisamente por esta comunión de ideales y sobre todo de comportamiento ético que a mí me habían invitado al gobierno. Cuando ya me di cuenta de que en lugar de que me apoyen empecé a ser acosado, porque empecé a ser acosado inmediatamente. ¿Cómo? Yo no tenía idea de las relaciones que había tenido Correa con Juan Falcón y Puig, no tenía ni la menor idea. Y peor, yo en el momento que se conformó la comisión me enteré que era el primo del presidente y que de pronto el primo del presidente es encargado, en lugar de que se haya promovido por parte del gobierno, a quien entregué todos los informes a su debido tiempo. Y yo me imaginaba, digo, que en el momento en que devele esto, lo lógico habría sido que el gobierno que encargó esto a la comisión, por respeto a la comisión, devele y entregue a la Corte Suprema de Justicia, a la Fiscalía, a la Contraloría, a todos los órganos competentes de la Superintendencia de Bancos, para que emprendan las acciones judiciales obvias, elementales, que estaban ya comprobadas, porque además aquí hay cualquier cantidad de testimonios que están grabados y que están a la disposición en ese entonces del gobierno y del país en general. Bueno, el tema es que iba pasando el tiempo y en lugar de que eso suceda, más bien empecé yo a tener problemas porque a través de subalternos del gobierno me empezaban a presionar con otro tipo de mecanismos. Por ejemplo, que por qué razón la Corporación Financiera Nacional no entregaba créditos al sector productivo. Mi argumento era nada más obvio. Si una entidad fue descapitalizada, si no tenía recursos ni para hacer arreglar los ascensores y hacer limpieza del edificio, ¿cómo iba a tener para dar crédito? Entonces yo empecé a hablar con el entonces ministro de Economía, que era Ricardo Patiño, de quien yo también tenía una buena opinión en esa época, ahora ya no la tengo. Él empezó supuestamente a apoyarme, yo le puse una carta al presidente solicitándole una capitalización de $900 millones, que era más o menos cercana a lo que se había perdido. Con eso pensábamos iniciar el proceso de entrega de financiamiento del desarrollo. Me dieron en total 150, con lo cual de alguna manera empezamos a trabajar tímidamente. Pero funcionarios del gobierno, concretamente el ministro de Agricultura de ese entonces, me empezaba
a urgir de que por qué no entrego créditos al sector agrícola, al sector floricultor, al sector exportador. Y yo le decía que tengan calma, que el crédito mayor que se estaba dando en ese entonces era de $1 millón, yo lo subí a $2 millones para empezar a entregar a empresas productivas. Bueno, empezaron a serrucharme el piso, a decirle a Correa de que uno estaba dando créditos a los floricultores, me visitaban los floricultores a pedir crédito, yo les decía que con mucho gusto, a la medida de nuestras posibilidades, pero que sobre todo me tenían que entregar garantías reales, porque si yo recibo las flores como garantía, en la primera helada en el Cotopaxi se acabó la garantía, y yo no podía poner en riesgo los recursos que ya eran exiguos en la CFN, nunca lo había hecho antes y peor ahora. Pero claro, públicamente me llamaron la atención algunos de los gabinetes y así empecé a tener ese tipo de acosos. Podría contar muchos, pero me paso al más importante, previo ya a mi salida, porque el presidente Correa pretendió que había que dar créditos a los choferes. Ustedes saben que hubo una alianza política de las asociaciones de choferes con el gobierno de Correa para que no le voten como había pasado en casos anteriores, y Correa les ha entregado cuantiosos recursos, millonarios recursos en forma de subsidios, e hizo arreglos con ellos, como para, por ejemplo, importación de automóviles sin aranceles y cosas por el estilo, dádivas que les ha dado que en mi opinión nunca fueron justas. Pero a mí concretamente me pidió que les dé garantías a los choferes sin garantía real. Cuando a mí me dijeron eso, imagínese una persona que asume el control y el desvelo por los fondos públicos que a uno le encargan, que yo entregue a quien quiera que sea, cualquiera que sea la cara, cualquiera que sea el sector, un crédito para que se compren un taxi y que yo no le ponga prenda el taxi. Todo el mundo sabe que los taxis son los bienes que más se deterioran porque los taxistas trabajan 18 horas diarias y al cabo de 2 años un taxi ya no tiene ningún valor sino un valor de desecho. Y por tanto era nada más obvio que yo pida garantías reales. Bueno, el gobierno quería que yo no les imponga garantías. Entonces empezaron en un proceso de negociación porque me negué rotundamente, dije que primero me voy antes de que me impongan eso. Varios ministros cercanos a mí, inclusive algunos de ellos ya fallecidos, trataron de persuadirme, llevándome mensajes de Correa, de que bueno, que si es que no doy, si es que no les si es que no les impongo garantías por el valor total, que por lo menos rebaje lo que la ley dice. La ley decía que tenía yo que cobrar garantías al menos por el 140% de los recursos que se le entregaban a cualquier prestatario de la corporación, y los choferes eran uno más de ellos. Uno podía ayudar bajando las tasas de interés, de hecho las bajamos, pero para la generalidad, con aplicación universal sin dedicatoria a nadie. Pero la ley era claramente expresamente evidente de que la corporación tenía que cobrar 140% de garantía. Entonces empezó el proceso de negociación, que baje a 80, que a 100, que tal vez que no me pongan. Me negué rotundamente. Cuando perdieron la pelea de que no lo acepté porque decía simplemente eso es ilegal y además antitécnico e inmoral, entonces un rato me dijeron si es que fuera posible que yo aceptara que la superintendencia de bancos me mandara un dictamen en que la superintendencia me autorizara para yo bajar las garantías que yo sostenía que legalmente no había cómo. Pues me llegó ese informe, me llegó ese dictamen. Increíblemente yo lo guardo, no lo he expuesto, es la primera vez que lo digo con esta forma tan explícita, porque tengo un dictamen de la superintendencia de bancas en la que me autoriza que pueda bajar a 80% el porcentaje de O sea, garantías. te autoriza a violar la ley. Exactamente. Yo reaccioné muy mal porque mi reacción inmediata, tanto a la autoridad bancaria como a los intermediarios del gobierno que por delegación de Correa trataban de persuadirme, les dije que yo no podía aceptar eso. Dije, Correa puede querer obligar al presidente de la CFN, pero no le puede obligar a Eduardo Valencia a una cosa de estas. Y les hice ver a mis amigos que si es que yo hubiese llegado a aceptar eso, en el momento determinado nos hubiéramos ido presos, tanto aquellos que hicieron el dictamen como aquellos que hubiésemos ejecutado, porque esa cuestión era ilegal. Cuando en la ley hay algo explícito, no se lo puede cambiar. Pues obviamente todas esas fueron trampas, me acosaron cuando yo veía que la política económica realmente no iba por el sendero que debía, y le dije a Correa que a mí me parecía absurdo que sigamos los lineamientos de Chávez,
del presidente de Venezuela, diciéndole que sí somos un poquito mejores que los funcionarios de Chávez para hacer una política económica mejor, se me burlaba, me decía, tú siempre me vives diciendo esas cosas y tú quién eres para decirme, y me ninguneaba. Yo ya me di cuenta de eso y no renuncié, sino cuando ya terminé la investigación completamente, cuando después de que me negué a aceptar este mecanismo del crédito a los taxistas, inmediatamente puse en comunicación del informe que entregué al presidente de la República en sus manos y al vicepresidente de ese entonces en sus manos, que me recibieron, una vez que presenté el informe completo eh, y que me di cuenta de que no tenían ningún interés en entregar a los órganos jurisdiccionales, pues lo hice yo, y ya en mala relación con Correa, sin pedir la autorización a Correa, por las atribuciones legales que tenía de mi obligación de cuando supe que había responsables, hacer conocer a los órganos correspondientes la autoría de dichos responsables y sobre todo recuperar el dinero, envié a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, al fiscal general de la Nación, Washington Pesantes, y obviamente a la Contraloría General del Estado para que hagan la investigación más a fondo, ya específica, con números de empresas, bancos y todos los responsables. Dicho sea de paso, la propia banca me desautorizó. El entonces director ejecutivo de los bancos privados me amenazó con pedir y mandó una circular a los bancos privados para que los abogados busquen la tipificación penal de haber yo incorporado a los bancos que obviamente estaban inmersos en el problema en ese entonces, para que me demanden penalmente. Iba a recibir 40 juicios penales por maniobra del propio director ejecutivo de ese entonces. Termino diciendo que en el momento en que entregué la documentación personalmente a las máximas autoridades de los órganos responsables judiciales demandando este asunto, también solicité informes legales a los más prestigiosos abogados de diversos campos: administrativo, civil, penal, constitucional, para que me den un informe y respalde la de mi abogado de la corporación y del departamento jurídico de la CFN, de tal manera que podamos tener la seguridad de la gravedad del ilícito, de la gravedad del crimen que se había cometido en el gobierno de Mahuad y que fue tapado por todos los gobiernos intermedios y que finalmente fue sepultado por Rafael Correa. Esos informes todos determinaban que hubo varias infracciones penales, la más importante el peculado, que ahí hubo un peculado en esta decisión del asalto a la Corporación Financiera Nacional, y como los peculados no prescriben, yo me encargué de hacer la entrega de esos documentos. Desde ese entonces reposan, desde el año 2007, reposan en esas instituciones, ahora estamos por el 2017, es decir, durante 10 años adicionales, todo el periodo de Correa, se tapó este suceso, sumados a los 8 años previos que ya me referí antes. Ha sido un lapso ya de 18 años que esto se ha tapado hasta que salió el tema nuevamente en la última campaña electoral. ¿Cómo es posible que, sabiendo quiénes sí fueron responsables, el principal, Juan Falconi Puig, fue elevado a los altares, le fue entregado un cargo semejante al que tuvo el ex vicepresidente Lenín Moreno en la misma ciudad? No sé si con las mismas prerrogativas, pero de lo que yo conozco y saldrá pronto, creo que inclusive tuvo otro tipo de prerrogativas. Eso no me consta y por tanto no lo adelanto, pero ya de lo que conozco existen evidencias al respecto. Fue hombre consejero, él fue el asesor que estuvo detrás de lo que se conoció como la expedición de una disposición transitoria. Escúchenme bien, se sabe que Falconi fue encargado de diseñar una disposición transitoria, la número 14, que fue pasada y aprobada en la Asamblea de Correa, en la Asamblea que aprobó el Código de las Finanzas Públicas, mediante la cual revivió la Asamblea la legitimidad, entre comillas, de los certificados de depósito reprogramado que ya dije hace un rato habían sido declarados inconstitucionales y además retirados del mercado. En la corporación quedaron 282 millones de dólares por ese motivo en la contabilidad, y cuando yo la encontré
y sabiendo que ya no tenían ningún valor y que estaban constando en la contabilidad de la corporación y que había que dar una solución al tema, le propuse a Rafael Correa que esos 282 millones los recuperemos. Es decir, si es que algunas empresas o los bancos, ya sea por intermediación o porque se quedaron con eso, hecho que nunca llegué a constatar, porque yo pedí en el informe que se siga haciendo las auditorías, si legalmente sus papeles habían sido declarados nulos, no tenían ningún valor, me habían entregado papeles sin ningún respaldo, sin ningún valor, y quienes lo habían hecho eran los bancos, y por tanto le propuse que yo les devolvería esos papeles y que me entreguen los 282 millones que se llevaron, porque fueron declarados ilegítimos. Y lo curioso del tema es que me invita a una reunión en donde ahí me comprobé que Pedro Delgado había sido encargado de manejar toda la política bancaria, toda la política monetaria, después le encargaron el manejo del fideicomiso Corporación Financiera Nacional, no más impunidad, fue la presidencia del Banco Central. Bueno, pasó a ser el hombre fuerte del gobierno y mientras a mí, en todo el tiempo que yo estuve, jamás me invitaron a una reunión para tratar temas de política económica, nunca, aunque yo era parte de ese sector. Bueno, entonces, cuando le propongo que cobremos, y le digo, estoy listo para cobrar porque ya llevé al directorio, yo era su representante ante el directorio, y llevé al directorio donde habían 4 ministros de Estado y 2 representantes del sector privado, más el presidente que era yo. Y había tenido la autorización del directorio, el documento que existe, que lo guardo y que están en las respectivas instituciones. Como es obvio, teniendo ese poder, le digo, ya tengo autorización del directorio, así que si solamente con tu visto bueno, mañana pongo la nota y recupero esa plata. Y me negó. Y me dijo que era una cantidad demasiado alta y que con eso haría quebrar a la banca. Quien había accedido al poder contra la banca y el excesivo enriquecimiento de la banca y todas las trafacías de la banca en la época de Mahuad, en el momento que pudo recuperar, que era obligación de él y mía sobre todo, me desautorizó. Entonces, en una reunión con mis asesores y los asesores de él, le dije, como yo sí tengo experiencia en estas cosas, le dije, si te molesta los 282 millones de dólares porque te parece alto, les cobremos en cómodas cuotas mensuales. Técnicamente era muy fácil cobrarlas en 5 años, en 10 años. Esas cosas pasan entre instituciones bancarias y por tanto era ridículo que me diga que va a quebrar la banca. Le dije, cobrémosle en cómodas cuotas mensuales, ya irónicamente. Y obviamente se regresa donde mi asesor jurídico porque ya no quiso, le destruí su argumento financiero y se dirige al asesor jurídico y le dice, doctor, ¿usted qué opina de que esta facultad de que impedir que se cobre a la banca, qué le parece si revivimos esos papeles? Escúchenme bien, si revivimos esos papeles proponiendo que la Asamblea Constituyente que ya estaba funcionando a la sazón, les vuelva a dar valor a papeles que financiera técnica habían sido declarados nulos por inmorales. El presidente quiso volverlos a la vida y obviamente el asesor jurídico le dijo eso podría darles legalidad, pero sería inmoral. Ahí se acabó el tema, rompimos relaciones para siempre porque ya realmente era demasiadas las cosas que él impedía de mi accionar. Nunca tuvo realmente deseo de sancionar a los culpables ni el feriado bancario y peor de las trafacías que en el gobierno de él ya empezaban a asomar, y nunca das paso a lo que era verdaderamente importante, el que el país recuperara todas las enormes pérdidas que no fueron pérdidas para el Estado, sino para la gente, para los depositantes, para toda aquella gente que él había dicho que se cometió un acto de lesa patria, porque habían muerto gentes y se habían suicidado personas y jóvenes. El rato que pudo recuperar, no quiso recuperar. El hombre nunca tuvo la consistencia moral para gobernar. Él vino con la moral de Alianza País. Hay una moral para cada caso, para cada persona, para cada evento, y por tanto practican una moral múltiple. Este fue un caso evidente de lo que aquí ocurrió. No quiso cobrar por congraciarse con los bancos, mientras tanto nunca me defendió delante de los bancos que querían seguirme 40 juicios penales cuando el director ejecutivo de la Asociación de Bancos propuso públicamente a través de una circular que así lo hagan. De todas maneras yo me mantuve incólume y cumplí con mi deber, entregué,
personalmente toda la documentación en varias cajas de documentos y a partir de ahí las responsabilidades de Correa, de todos los expresidentes de la Corporación Financiera Nacional desde ese entonces, en los últimos 10 años, de todos los ministros de finanzas que pasaron por todos los directores del Banco Central que pasaron después, todos ellos tenían la obligación de recuperarse dinero. Nadie lo hizo. Se volvieron a tapar 10 años más y por eso creo, sinceramente, lo digo con todo énfasis ante el país no puede permitir que las fechorías que sucedieron en el gobierno demócrata cristiano, social cristiano, en el año 99-2000, queden en impunidad. Porque por haber quedado en la impunidad ahora están volviéndose a ver todos los gastos de corrupción en este gobierno y por eso sostengo que hay vasos comunicantes entre los dos gobiernos y eslabones perdidos que circulan por aquí y por allá y hacen estas disposiciones transitorias mediante las cuales el país sigue perjudicado cada vez más. La verdadera realidad es que por haberse robado la plata, por haber hecho malas políticas en el sector petrolero, en el sector de los proyectos estratégicos, en las corporaciones financieras, en el manejo de los recursos, lo que ha significado en la realidad es que el país siga siendo subdesarrollado. Los indicadores sociales y económicos han retrocedido 10 años. Se ha perdido toda esta maravillosa oportunidad. Aquí no puede haber un solo responsable, un chivo expiatorio, que yo creo que allá quieren ir. Más tarde o más temprano, sobre Glass existen demasiadas evidencias para tipificar que él representa la corrupción del gobierno de Rafael Correa, pero no es el principal responsable. Así como Carlos Pareja Yanuseli dijo que nada en el sector petrolero se hacía sin el visto bueno de Jorge Glass, y yo sostengo, porque estuve allí y lo he visto posteriormente, nada de lo que se ha hecho en todos los sectores del gobierno de Correa se hacía sin el visto bueno de él. Para bien o para mal, en las cosas que pudo haber pasado y trascendido, recuperar el dinero de los feriados bancarios para entregárselo a los pobres, me negó y después hicieron lo contrario, validaron esos papeles y con esos papeles validados por una disposición transitoria en el Código de las Finanzas Públicas, con esos papeles que en la práctica no valían nada, porque uno no puede legalizar algo que no vale, cuando el agua ya está contaminada y no se la puede servir. De esa misma manera, ya no esos papeles, por más legalidad que le ha dado el Código de las Finanzas Públicas, aprobado por esta Asamblea, que han parado actos de corrupción a través de ese tipo de decisiones, no se podía transar. Sin embargo, lo utilizaron para comprar Q2. El Q2 era el antiguo ingenio azucarero Astra, que ha tenido un historial largo y que lo conozco porque yo fui funcionario de la CFN desde ese entonces, que ha pasado por manos y que ha tenido unos avatares terribles. Bueno, se compró esos papeles, se vendió el ingenio azucarero más importante de la historia del país, de enormes recursos productivos, a una compañía peruana que pagó en parte con crédito a largo plazo y con bajas tasas de interés, se le subsidió a una compañía peruana, pero sobre todo, de lo que yo conozco ya por la prensa, porque yo obviamente ya estaba fuera de la investigación, se sabe que se pagó con esos CDRs que no valían nada y se llevaron el ingenio azucarero en este gobierno. Ese es un acto de corrupción que habrá que investigar, como habrá que investigar cómo la CFN ha comprado un edificio con un 50% de sobreprecio en el gobierno de Correa, cómo la Corporación Financiera Nacional le da créditos hasta por 27 millones de dólares al diario El Telégrafo con una entidad que tiene pérdidas y que obviamente esas pérdidas están yendo a otras manos porque la corporación no recupera, no paga los dividendos, les dan novaciones y siguen como un fondo perdido. Todas estas cosas aparecen pequeñas respecto a los miles de millones que, dicho sea de paso, en la refinería de Esmeraldas hasta ahora no se investiga ni se ha declarado ninguna responsabilidad a todos los que hicieron contratos de gerenciamiento y fiscalización simultáneamente, lo cual es un contrasentido técnico y jurídico. Alguien que gerencia no puede ser el mismo que se haga la fiscalización. Se le dio a la empresa Tecnia Azul 340 millones de dólares en 2 contratos en la refinería del Pacífico y la refinería de Esmeraldas. Lo que dije al inicio, como no se sancionó a nadie, hoy se siguen haciendo, ahora ya por volúmenes muchísimo más grandes. Yo he establecido con razonamientos técnicos de que no había razón para que este gobierno endeude al país cuando había recibido 300
eh, ya casi 350.000 millones de dólares ahora, en donde las inversiones solamente son el 20% y todas esas inversiones fueron hechas con deuda porque fue Correa el que trajo el proyecto Toachi Pilatón del gobierno de Palacio ya elaborado y la declaración la hizo su propio hermano que dijo que Correa estaba encantado en el gobierno de Palacios con Odebrecht. La trajo el gobierno, firmaron el contrato aquí y ahora se sabe todo lo que está pasando con todas esas empresas. No se hicieron estudios, no hubo planificación macro porque el Semplades fue un desastre, nunca hicieron uso correcto de lo que se debía, nunca se supo a qué tasas debíamos crecer, cuánto de deuda externa debíamos contraer, cuánto el nivel de importaciones, cuánto el uso de divisas, cómo salvar, nadie porque no hubo planificación y tampoco estudios a nivel de proyectos. Cuando no hay el control de los recursos públicos en esas magnitudes tan enormes, hay una responsabilidad directa. Eso es corrupción flagrante en donde el principal responsable es el presidente de la República, Rafael Correa. Obviamente el vicepresidente que fue el burropié de todas estas cosas, nada de lo que he dicho es secreto, todas esas cosas se saben. Lo que pasa es que a rajatabla, haciendo uso de los poderes que tenían en el SRI, en la unidad de análisis financiero controladas por un secretario del presidente, todos los grandes órganos de control fueron cooptados por el Poder Ejecutivo y se tapó todo. Se tapó lo de Maguad y se tapó todas las trapacerías del gobierno de Alianza País.